Hola amigos, muy buenos días. Hay una verdad que se declara en la Escritura y es a un Dios que castiga al hombre desobediente, que no le reconoce, que no le honra, que no cree en él. Y Dios se va a mostrar con toda su ira y todo su furor para castigar al hombre ingrato, desobediente, rebelde. Esto de entrada no nos gusta oírlo de parte de Dios porque preferimos creer en un Dios que es buena onda y en un Dios que perdona todas nuestras tonterías y que se hace el distraído cuando nosotros estamos haciendo cosas que le molestan, que le enojan. Pero el pasaje que vamos a leer hoy es una evidencia muy clara de cómo el hombre despierta la ira de Dios. Vamos a hacer algunos comentarios en ese sentido. Estamos leyendo en el profeta Ezequiel capítulo 30 y voy a leer del versículo 10 hasta el final del capítulo. Dice así: Así dice el Señor y Dios: pondré fin a la población de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su ejército, la nación más despiadada, vendrán a destruir el país, desenvainarán sus espadas contra Egipto y llenarán de cadáveres el país. Secaré los canales del Nilo y entregaré el país en manos de gente malvada. Por medio de sus manos extranjeras desolaré el país y cuanto haya en él. Yo, el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor y Dios. Voy a destruir a todos los ídolos de Memphis, pondré fin a sus dioses falsos. No habrá más príncipes en Egipto y llenaré de temor la tierra. Devastaré a Patros, prenderé fuego a Zoán y dictaré sentencia contra Tebas. Derramaré mi ira sobre Pelucio, la fortaleza de Egipto, y acabaré con la multitud de Tebas. Prenderé fuego a Egipto y Pelucio se retorcerá de dolor, se abrirán brechas en Tebas y Memphis vivirá en constante angustia. Los jóvenes de Heliópolis y de Bubastis caerán a filo de espada y las mujeres irán al cautiverio. Cuando yo haga pedazos el yugo de Egipto, el día se oscurecerá en Tafnes. Así llegará a su fin el orgullo de su fuerza, quedará cubierto de nubes y sus hijas irán al cautiverio. Este será su castigo y así Egipto sabrá que yo soy el Señor. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, yo he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Nadie se lo ha vendado ni curado para que recobre su fuerza y pueda empuñar la espada. Por eso así dice el Señor y Dios: estoy contra el Faraón, rey de Egipto. Le quebraré los brazos, los dos brazos, el sano y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las naciones, voy a esparcirlos entre los países, fortaleceré a su vez los brazos del rey de Babilonia, pondré mi espada en sus manos y quebraré los brazos del faraón. Entonces él gemirá ante su enemigo como herido de muerte, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y haré que desfallezcan los brazos del faraón. Y cuando ponga yo mi espada en manos del rey de Babilonia y él la extienda contra Egipto, se sabrá que yo soy el Señor. Dispersaré por las naciones a los egipcios, los esparciré entre los países, entonces sabrán que yo soy el Señor. Bueno, la verdad es que Egipto nos da pena ajena porque está siendo el ejemplo que Dios está usando para mostrar su ira con una nación idólatra, pagana y que había maltratado a su pueblo. Pero esto nos da pie para poder comprender cómo acciona Dios contra la maldad que hay en el hombre. Yo le pido que ahí en su Biblia me siga, por favor, y si puede lo subraye, porque vamos a ver la acción de Dios. Dice, versículo 10, así dice el Señor y Dios. Y lo primero que dice es, pondré fin a la población de Egipto. Es un acto de Dios. Él dice, yo pondré fin. Y dice más adelante, secaré los canales del Nilo y entregaré el país en manos de gente malvada. Desolaré al país y todo cuanto hay en él. Y más adelante dice versículo 13, voy a destruir todos los ídolos de Memphis. Pondré fin a sus dioses falsos. Devastaré a Patros. Prenderé fuego a Zoán. Dictaré sentencia contra Tebas. Derramaré mi ira con Pelucio. Y bueno, sigue. Pero ve usted, prenderé fuego a Egipto. Y quedará cubierto de nubes. Y dice al final, este será su castigo
al final sabrá Egipto que yo soy el Señor. Y el pasaje sigue hablando y sigue hablando Dios en primera persona y diciendo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a castigar. Queridos amigos, cuando uno se queda reflexionando, bueno, ¿y por qué la Biblia registra estos pasajes? Es necesario que podamos ir un poco al principio de la historia de la Biblia, allá en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas del fruto prohibido, porque si tú comes del fruto prohibido, vas a morir. Y esa muerte está definiendo el rompimiento de la relación entre Dios y el hombre. Está significando que Adán y Eva son echados fuera del Edén. El Edén era un espacio hermoso, lleno de árboles frutales, donde disfrutaban la armonía y la paz de la creación de Dios. Y cuando son echados fuera, son echados a un campo que les produce cardos y espinas y que el hombre tiene que trabajar más para obtener lo mismo que hubiera obtenido sin trabajar estando en el Edén. Esta experiencia de la maldad, de la desobediencia, va a desencadenar la ira de Dios. Y dice Pablo allá en Romanos capítulo 1 que Dios muestra su ira desde el cielo contra el hombre que no le reconoce, que no le da gracias y que no le da honra. Por supuesto, Egipto es una nación así. Tenía sus propios dioses, por eso dice, voy a destruir a sus ídolos, a Memphis, voy a destruir a Zoán, voy a destruir Tebas, voy a destruir a Pelusa. ¿Por qué? Porque son los dioses que ellos adoraban y Dios mismo va a acabar con la idolatría de Egipto. Queridos amigos, si algo puede dejarnos claro un pasaje de esta naturaleza, es que nuestra desobediencia desata la ira de Dios. Por eso, en la ley de Moisés, Dios estableció y dijo, no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. No hay perdón al pecado sin que haya sangre. La sangre significa el sacrificio de una vida que pague la culpa del pecado. Cuando leemos estos pasajes, debe quedarnos claro que ser desobedientes ante Dios no es un asunto de juego, no es un asunto menor, no es un asunto que podamos tomar a la ligera. El ser malagradecidos, el no honrar a Dios, el no darle el lugar que Él merece como dueño y soberano de este mundo, es un asunto mayor en el que debemos poner toda nuestra atención, porque el no hacerlo así nos llevará a desobedecer, y el desobedecer desencadenará la ira de Dios sobre las personas desobedientes. Por eso es que cuando nosotros vamos a la persona del Señor Jesús, podemos entender que Él, siendo Dios, se hizo hombre y sobre Él se descargó toda la ira de Dios cuando estuvo en la cruz del Calvario. Y eso que se estableció en el Antiguo Testamento de que sin sangre, sin sacrificio, no hay perdón de pecado, fue la sangre, el sacrificio del Señor Jesucristo pagando nuestro pecado. Este es el corazón del Evangelio, poder comprender que nosotros merecemos ser destruidos como el faraón bajo la ira de Dios por nuestro pecado, pero que en nuestro lugar hemos mirado a Jesucristo como nuestro Salvador y Él ha recibido el castigo que yo merecía. Y entonces ahora yo vivo agradecido y mi fe y mi confianza está en Jesús como mi Salvador. El que Él sea mi Salvador significa que yo no voy a recibir la descarga de la ira de Dios en mi vida como la recibió el faraón. Al contrario, yo voy a recibir el perdón de Dios a través del Señor Jesucristo. Esta es la hermosura, por eso Evangelio es la buena noticia de lo que Jesús ya hizo por mí. Y en ese sentido, no es que yo me porte bien o que yo haga buenas cosas para que Dios me mire con agrado, porque si pongo en una balanza lo que yo hago de bien contra lo que hago de mal, seguramente que va a pesar mucho más todo lo malo que yo he hecho a lo largo de mi vida, toda mi ingratitud, toda mi desobediencia, toda mi frialdad delante de Dios. Así es que el llamado del Evangelio es
a arrepentirnos y volver nuestra vista. Jesús dijo, crean en el Evangelio, crean en la obra redentora de lo que Cristo hizo. Así que cuando leemos al profeta Ezequiel y vemos esos pasajes donde la ira de Dios se derrama desde el cielo para destruir al faraón, para destruir Egipto, veámoslo como lo es. Es un Dios airado por la ingratitud, la incredulidad y la desobediencia de los hombres. Nosotros somos llamados a vivir creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para ser perdonados, para ser recibidos en su familia y para ser transformados en nuestra forma de vivir. De tal forma que cada día podamos ser más sensibles a lo que Dios quiere de nosotros. Oremos. Bendito Padre, gracias por la escritura del profeta Ezequiel, porque aun cuando sus palabras son muy duras, podemos comprender que tu ira no es un asunto menor, no es un asunto de juego, sino que es la paga del pecado y es la muerte. Pero al mismo tiempo volteamos a mirar a Jesús y nuestro corazón se llena de esperanza al saber que a través de su sacrificio nosotros somos perdonados, somos incluidos en tu familia y entonces somos librados de tu ira. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida para que nosotros tengamos el perdón delante de ti. Abre el corazón, abre los ojos de aquellos que no lo han creído, que no lo han visto, para que puedan creer en el Evangelio, para que puedan entregar sus vidas a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.